Hoy es sábado 4 de junio de 2022, día acostumbrado de nuestra reunión de coordinación editorial en Jugo de Caigua. Si nos estás viendo, muchísimas gracias, es porque eres suscriptor y haces que la Caigua se licúe. Ya estamos aquí algunos reunidos. Están Mariela Noles Cotito, Hugo Ñopo, Timi Cochea y Natalia Sobrevilla desde Berlín. ¿Cómo estás, Nata? Empezamos contigo. Hola Gustavo, saludos para todos. Aquí les doy un pequeño panorámico, está un poco contraluz. Aquí estamos frente a la Neue Galerie en Berlín y estoy en el Instituto Iberoamericano, en la Biblioteca de Estudios Latinoamericanos aquí en Berlín, donde trabajo cuando vengo de paseo, cuando vengo de cosas de investigación. Yo estuve aquí un año, hace unos 5 años ya, haciendo investigación con una beca Humboldt y tengo una prima que vive acá, uno de mis hijos siempre viene a ver a sus amigos y yo aprovecho para venir a la biblioteca, pasear por la ciudad, disfrutar y bueno, pensar en diferentes cosas. Así que aquí me tienen desde Berlín, pensando, como les contaba, sobre el drama el que escribí la semana pasada, que es el del Archivo General de la Nación, que sigue siendo un drama tremendo. Esta semana escribo también sobre eso y pido a todos, a todo y cada uno de ustedes su colaboración como ciudadanos. Hemos empezado a circular una carta pidiendo que las autoridades se hagan cargo de la situación tan dramática del Archivo General que está a punto de ser desalojado. Son 150 millones de documentos que necesitan ser alojados en un lugar que tenga las condiciones necesarias, ¿no? Ya la vía judicial ha sido agotada y estamos frente a la posibilidad de un desalojo. Y me parece realmente preocupante que no se hable suficiente del tema, no se entienda realmente cuál es la importancia y la necesidad de tener un archivo general de la nación donde están los documentos de todos los peruanos, de todos los ciudadanos, de todas las personas que nos han precedido, nuestros padres, abuelos, madres, todas las historias de todo tipo, cosas notariales, documentos que necesitan las personas para probar su identidad, probar sus orígenes, en fin, todo lo que se necesita para conocernos como sociedad. Entonces estoy pidiéndoles que su adhesión con la firma de esta carta y estaremos tratando de ejercer presión sobre el gobierno, sobre la administración, para ver que se den los fondos necesarios para poder hacer un traslado y eventualmente la construcción del nuevo local del archivo, que es extremadamente necesario. O sea, tú y tus colegas y otros amigos, amigas han iniciado una cruzada ciudadana, porque ya no se puede confiar en el Estado como lo ves. O sea, Bueno, el como, problema es que el Estado ha tenido este problema en sus manos hace más de 15 años y no hay solución a la vista. Y ahora la situación es realmente dramática con la posibilidad de que haya un desalojo. Y me parece que es dramático que no haya realmente una reacción más fuerte, que se asegure que realmente se va a hacer algo al respecto. Y no es un problema de este gobierno. Hay por lo menos 5 gobiernos anteriores que han podido hacer algo y no lo han hecho. Existe ya un terreno para construir un nuevo local, se hizo en el 2014 un concurso arquitectónico, existen los planos, existen los expedientes técnicos para comenzar, pero no hay la voluntad política. Y como hablábamos con Alberto la semana pasada, dentro de lo que es el presupuesto nacional, pues no es tanto dinero, ¿no? ¿Por qué importan los papeles? ¿Por qué importa la historia? Bueno, porque es quienes somos, ¿no? No podemos entender quiénes somos y a dónde vamos si no tenemos un acceso a estos recursos. y algo que mencionas en tu artículo, porque yo soy el primer afortunado en leerlo, porque lo tengo que revisar antes, es que esa comparación que haces, ¿no? Mientras los libros son sexys, los documentos sueltos no lo son, no hacen soñar, Así es, ¿no? Que pero es la cruzada de con la biblioteca, con la que haces una comparación. así es, bueno, la Biblioteca Nacional logró tener su nuevo local. Esa fue en gran parte de una apuesta de Sinesio López cuando fue director de la Biblioteca Nacional. Yo estaba investigando para hacer mi doctorado a fines de los 90, comienzos de los 2000.
en un momento de transición muy difícil, y él tenía esa campaña, pon un sol, dona un sol para la construcción del nuevo local. Y realmente logró un gran apoyo ciudadano a la idea de una nueva Biblioteca Nacional y lo logró construir. Bueno, se construyó en el primer periodo de Toledo, perdón, en el periodo presidencial de Toledo, no estoy segura, sí creo que para la época de Alan García ya se había terminado, pero es de los tempranos 2000, ¿no? Y se pensaba que era imposible. Todos pensaban que Sinesio López estaba loco y que nunca iba a haber un nuevo local para la biblioteca. Pero efectivamente los libros de alguna manera capturan más la imaginación, como que la gente tiene más conexión con los libros, con los autores. Pero las historias que están en el archivo son pues historias desgarradoras y muchas de las historias que tenemos ahí son realmente fascinantes y claro, importantes, necesarias. En tu artículo, Nata, haces una invitación, una invocación a hacer circular la carta, la petición. Timi, creo que tenemos, como Jugo de Caigua, tenemos que comprometernos a hacer un post especial, ¿no? Con el enlace y todos tenemos que hacer pues que esto se distribuya, al margen de tu artículo, obviamente, ¿no? Así es, así es. Me parece además que es muy importante para nosotros los historiadores, que somos obviamente, digamos, de alguna manera los más interesados, si quieres, porque es el lugar donde trabajamos, hacer entenderle a todos los ciudadanos y ciudadanas que eso no es algo que nos compete solamente a los historiadores, sino que nos compete a todos. Ujú. Están ahí todos los registros notariales de cualquier persona que tiene una propiedad en el Perú, está la historia de todos los espacios, la documentación de cualquier persona que quiera poder probar que es descendiente de japoneses o de italianos, cualquier persona que quiera conocer lo que fue el proceso de la abolición de la esclavitud, toda la historia de las haciendas del Perú, la creación de los ferrocarriles, todas las instituciones, es decir, estamos hablando pues de la historia de todos. Ajá. Nata, y siendo así, entonces se necesita un espacio gigantesco para todos estos documentos, ¿o de qué dimensión es el reto? El reto es gigante, o sea, el edificio que se tiene proyectado es de 12 pisos y con sótanos. Estamos hablando de, no sé, son como, no sé cuántos metros lineales, son como, alguien lo puso por ahí, que son no sé cuántas cuadras y tú pones todos los papeles uno al lado del otro. O sea, si lo fueran a sacar a la calle, digamos, tendrían pues, sería bonito calcular cuál es el espacio físico que tendría que ocupar todos estos metros lineales, ¿no? Porque actualmente están en unos sótanos donde están en unos anaqueles que están pegados unos a otros y son metros de metros de metros de documentación. Sí. Bueno, Es en realidad, realmente complejo, ¿no? Y además se tiene que tener un tipo de espacio que sea adecuado, con los anaqueles que sean adecuados, es decir, hay toda Claro, una cuestión. iluminación, temperatura, humedad, etcétera. Sí. Pero, por ejemplo, uno va a un país como Bolivia, yo he trabajado en el Archivo Nacional de Bolivia, y realmente te mueres de la envidia. Tienen un edificio hecho precioso, acondicionado, donde pueden estar los investigadores, los ciudadanos, donde la atención es de primer mundo, o sea, realmente estamos hablando de Bolivia. O sea, no es algo pues, que solamente los países desarrollados pueden tener un gran archivo, ¿no? El Archivo Nacional en Colombia también es pues impresionante. Natalia, El una archivo consulta. en Chile también, perdón, sí, dime, Mariela. Es muy descabellado pensar como una medida, si se quiere, para, hasta que se construya, ¿no? El nuevo edificio, pensar en las salas de trabajo del MUNA, en todo el sótano del MUNA. No, por supuesto que no, porque la situación es tan desesperada que en este momento nada es descabellado y efectivamente no existe un espacio. O sea, y la pregunta es, ¿dónde vas a meter todo este metraje, kilometraje en realidad de documentación? El problema también es que gran parte de ese material no está inventariado. Entonces, una de las cosas por las cuales se está pidiendo el jefe institucional es por lo menos se necesita un año o dos para poder inventariar y necesitamos mucho dinero, o sea, una cantidad, ya se ha calculado la cantidad de dinero
para poder hacer esos inventarios, para luego hacer un traslado a un lugar intermedio, que podría ser el MUNA o podría ser cualquier otro lugar que se pueda acondicionar para que se pueda comenzar el edificio, ¿no? Y es también muy triste pensar que tenemos un edificio en el cual se ha gastado tanto dinero como el MUNA, que está vacío, que no se utiliza, y entonces, porque además nadie se quiere ganar el pleito de qué cosa se va a poner en ese museo, ha costado millones y nadie ha podido invertir un centavo en poner en el archivo que realmente necesita un nuevo local. Wow. Sí, qué complicado. Ahora, está esto que comentas que la gente no se moviliza por un documento o un conjunto de documentos, pero sí por las historias que pueden estar detrás de un libro. Pero hay argumentos que se pueden hacer. Por ejemplo, cuando surgió esta controversia respecto del pisco, y los chilenos querían decir que el pisco era oriundo de allá, y nosotros queríamos reclamar que el pisco era oriundo de acá, pues la fuente a la que había que ir era documentos de este tipo, ¿no? O sea, para ese tipo de cosas nos sirve y debería ser como central para nuestro orgullo, para nuestra identidad nacional. Historias así deberían resaltarse, ¿no? Sí, por supuesto. Y los documentos más antiguos son de la época de los conquistadores. Hay un documento que es el Código de Becerro, el Código Ambulante, que era una serie que es un librazo de este tamaño, donde se iban haciendo todos los contratos cuando llegaron los conquistadores. Ahí están todos. O sea, todo es el inicio de las estructuras institucionales. Estamos hablando, pues, de historias importantísimas. Yo estoy haciendo actualmente un proyecto con el archivo de digitalización y de catalogación de todos los fondos que fueron puestos, que los juntaron en la época de la reforma agraria, que es el archivo del fuero agrario. Estamos hablando, pues, de millones, miles de documentos que nadie ha leído en 50 años. Toda la historia agraria del Perú no se ha escrito. Natalia, y ahí también creo que, o sea, parte de la campaña es, por ejemplo, yo para mi tesis uso los archivos del Indecopi, que parte están en el Archivo General de la Nación también. Entonces creo que también parte de la campaña es como demostrar de qué proyectos salen de ahí, ¿no? O sea, porque creo que a veces a la gente le cuesta como ver la utilidad de eso, ¿no? O sea, piensan que de ahí no salen ningunos libros o ningunos papers o incluso como si hubo campañas como nacionales o periodísticas, ¿no? Entonces, eso también creo que sería como que interesante, ¿no? Una lista de toda la gente que usa eso, para qué proyectos hemos usado los documentos que están ahí, ¿no? De todas maneras, sí, en la carta esta que tenemos, la verdad es que la colega nuestra, Magali, que nos ha organizado la fórmula de Google para hacer las preguntas, hay una parte de sugerencias que viene al final y entre ellas está justamente varias personas que han sugerido que hay que tratar de comunicar mejor qué cosa es lo que ha salido y qué cosa es lo que sale, qué es lo que se ha hecho, qué es lo que diferentes historiadores hemos encontrado ahí, por qué nos parecen fascinantes, importantes y necesarias todas estas historias, ¿no? Entonces yo creo que esos son las siguientes acciones, ¿no? ¿Qué sucede ahora, no? Obviamente tenemos esta carta y es importante tener mayor número de personas que la apoyen, pero también existe un compromiso por parte de los que trabajamos en el archivo o que hemos trabajado con los fondos del archivo de hacer este trabajo de difusión en redes sociales, en medios, pero también tratar de conseguir que los medios se interesen, además de escribir a los canales oficiales, ¿no? Entonces yo creo que tiene que haber una campaña de comunicación y de tener un poco de comprender de qué cosa estamos hablando, un poco también lo que decía Hugo, la magnitud, lo que decía Mariela, las posibilidades de lugares donde se podría ir, y como dice Alejandra, también por qué importa, qué es lo que importa de ese tipo de material. Claro, el hecho de resaltar la identidad nacional, digamos, en documentos como historia, es muy etéreo, ¿no? Creo que si es algo más tangible, como decir, a partir de aquí salen esas investigaciones, estos libros, o a partir de aquí podemos reclamar nuestra identidad, es como mucho más directo, ¿no? A la vena para la gente, para que lo entienda. Mira, cualquier persona que ha querido sacar un pasaporte extranjero ha tenido que ir a ver los registros de los barcos, a ver en qué barco llegaron sus antepasados. Cualquier persona que tiene que ver un registro de propiedad tiene que ir al Archivo General de la Nación. Entonces, tampoco estamos hablando de cosas, pues, o sea,
que son tan ajenas a las personas. Que por Como ahí decía se antes, ve por porque- ejemplo, parte del archivo también es lo de Indecopy, ahí están las marcas. Entonces, por ejemplo, están, o sea, marcas, por ejemplo, que también han tenido que hacer juicios para mantener su logo, cosas así, también van al Archivo General de la Nación. O sea, son cosas cotidianas, no solo son como que, ay, a los 3 historiadores que van ahí. Yo creo que ese es el Exactamente. reto. El reto es sacarlo del círculo historia al Histórico. círculo ciudadano, de verdad, y ver la... Así es, y Es por así eso como lo se hace tenemos, campaña. hemos tratado de resaltarlo en la carta, que además es a propósito bastante corta, esta idea de lo importante del ciudadano, de la ciudadanía, porque es desde ahí donde se ejerce la ciudadanía. Está este otro margen, Nata. Los documentos son datos. Y aquí voy a parafrasear a Kahneman, uno de mis ídolos, ya lo he citado otras veces aquí. Y él dice, es que los seres humanos no nos movilizamos detrás de datos. Los seres humanos nos movilizamos detrás de las historias que los datos nos cuentan, ¿no? Entonces, son las historias detrás de los documentos las que deberían movilizarnos. De acuerdo. Eso es, y ese es el ABC de la comunicación. Así es. Justamente por eso es que tratamos de volver a los trabajos que hemos hecho sobre estos materiales, ¿no? Ujú. Porque además ahí se rescatan pues las vidas de personas que han vivido en el pasado y cómo era que se vivía. Están todos los juicios. Son todos los juicios históricos, o sea, desde cómo funciona una sociedad. Tremendo. Sí, tremendo, pero bueno, agradezco el apoyo de todos y ya saben, firmen, alienten a la gente a firmar, compartan y a todos los que nos están viendo, hagan por favor lo mismo porque es realmente importante y realmente dramático que estemos en esta situación. Sí, desde el Cubo de Caigua aseguradísimo que vamos a tener. Ahora nos juntamos a pensar en unos posts, en Exacto. aterrizar esto, en estas preguntas que interpelen, ¿no? Sobre la Exacto, propia historia de la gente. Gracias, Nata. así es, sí. Gracias, Bueno, Nata. saludos. Yo sigo en la llamada, pero voy a apagar mi cámara. Eso, estate atenta para darnos nuestra Ya. chiquita. Eso. Hugo Ñopo. Ajá. Los miércoles son de Hugo Ñopo. ¿Cómo estás, Hugo? Bien, aquí, feliz. Feliz de la recepción que está teniendo tu libro, Gustavo. Estuve en la presentación. Mi libro. Fue Gracias. linda noche. Ya lo estoy leyendo, ya estoy atrapado. Vamos a ver cómo continúa. Ah, pero ¿en qué kilómetro vas? Porque se llama 30 kilómetros a la medianoche, que vas por el Sí. kilómetro 10, así. Sí, por ahí justamente voy. Kilómetro, creo que 8 y tantos, 9 y tantos, sí. Cuarto Ya, capítulo. Ajá, ya, sí. Gracias, Hugo, por leerlo. Ya se perdieron las llaves, se recuperaron. Ay. Yo te juro que lo leo y me río tanto. Pero ¿por qué te ríes? No entiendo. Si es un Por- tema por- dramático, weón. Un padre pero va me río de a me río ver de las si su hija se ha anécdotas. muerto. No entiendo. Qué risa me da que la hija del la voz narrativa esté No, por... del que el escribe, libro. del narrador. Ah, ya. Lo que sí es Las verdad... historias del narrador me río. Lo que sí es verdad es que, lo decía ayer en una entrevista, como parte del experimento de mi novela es que entrar a la mente de alguien que está en ese estado, pues por la cabeza de uno pasa de todo, ¿no? Es lo que intenté replicar. O sea, que junto a los nervios, a la esperanza, a la expectativa, se te ocurren cosas absurdas y hasta escatológicas, ¿no? Entonces, claro, hay momentos en que puedo entender que digas, puta, qué absurdo esto, ¿no? Qué bueno, Hugo. Pero Claro. bueno, me imagino que no vas a escribir sobre mi novela, Hugo. No. ¿Qué tienes en mente? No lo tengo muy claro, pero hay algo que un mosquito que me está rondando aquí, y es, las semanas que pasaron, salieron noticias de peleas de colegios, de estudiantes escolares que ya han vuelto a las aulas y que se peleaban a la salida del colegio y armaban como batallas campales en los alrededores del colegio, alrededor de las grandes unidades escolares, los colegios más masivos, donde suceden estas cosas. Esa es una cosa. Algo que iba a suceder, la vuelta a la normalidad, iba a traer
estas peleas, estas cosas que ya sucedían antes, van a suceder ahora. El reto es saber cómo enfrentarlas, cómo atender esta emergencia. Pero también ha sucedido esto otro, que es que las peleas también suceden en colegios pues, de élite. Pero esas noticias pasan desapercibido, pasan por debajo de la alfombra. Uno se entera porque alguien tuitea algo por ahí, pero después no aparece en los grandes medios. Entonces quiero hablar de estas cosas, ¿no? La violencia escolar iba a surgir, está surgiendo. Además, globalmente, globalmente, no solo en el Perú. Pero ¿cómo es que en el Perú tenemos ese trato diferenciado? Unos salen en la televisión masiva y otros no, se esconden un poquito. Alrededor de esas cosas quiero hablar. Todavía no lo tengo así como que identificado con alfiler, pero por ahí va lo que quiero decir. Porque estás tratando de encontrar qué data sustenta lo que quieres, o sea, lo que quieres decir, porque, o todavía no encuentras el foco. El foco, creo yo. O sea, la data está ahí, la violencia está Ya. surgiendo y surge en todas las esferas, pero una se hace visible y la otra no. Timmy acaba de poner acá un comentario que pasó por mi cabeza, pero es loco, ¿no? Porque dice, blanco pandillero no vende. Uno tiende a pensar, ¿no? Oye, el machismo o la violencia en las clases altas no se ¿cómo es? No se difunde tanto como el otro. Pero por otro lado, cuando un pituco comete algo, es noticia, o sea, es más noticia. Entonces no sé qué tan cierto puede ser eso. A no ser que los dueños de los medios o los responsables de los medios tengan, pues, obviamente vínculos emotivos obvios con los colegios pitucos de Lima, ¿no? O porque estudiaron ahí o porque sus hijos estudian ahí, ¿no? No sé. Esa puede ser una. Ale debe tener una hipótesis por acá. No es una hipótesis, pero el otro día a partir de mi columna me escribieron algunas profesoras de colegio, profesores también, y lo que me decían es que en algunos casos notaban que veían a los niños violentos, ¿no? Y ellas se preguntaban, porque no habían buscado ninguna data, si es que muchos de estos niños durante el confinamiento habían estado en casas donde hay violencia, ¿no? Violencia de género, violencia familiar, y si eso estaba afectando a los niños, ¿no? Porque sí hablamos que sí ha habido un aumento de violencia familiar, entonces claro, pero no siempre hablamos de quién la ve, ¿no? O sea, si tú estás en tu casa, no yendo al colegio, y ha habido un aumento de violencia familiar, o sea, esos niños también están con un impacto de eso, ¿no? Y que eso podría estar impactando al colegio. Como yo, ellas me lo decían porque lo notaban como experiencia, no porque lo hayan leído, ¿no? Pero se preguntaban si eso había afectado, ¿no? Porque sí en algunos casos estaban viendo algunos casos de violencia, ¿no? Entonces, lo mismo, no tienen el apoyo psicológico en los colegios, ni para tratar a todos los niños, porque cada uno tiene algo distinto, ¿no? Interesante. Mariela, ¿tú tienes algo que decir? Sí, yo estaba pensando en nuestros sesgos de confirmación y cómo reforzamos colectivamente ciertas ideas, ¿no? Porque, por ejemplo, para muchos sectores, para muchos analistas, la violencia es un elemento constitutivo casi inherente de ciertos grupos, ¿no? Mientras que cuando sucede en otros grupos, se pueden considerar como instancias aisladas, ¿no? No representativas del grupo. Entonces creo que esa mirada también es importante. Lo vemos mucho, por ejemplo, ahora, digamos, el ejemplo que está mucho más en boga es el de los incidentes de violencia que están pasando en Estados Unidos, ¿no? Con las personas que entran a diversos lugares públicos a generar unos caos mortales, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando son personas blancas es un tema de salud mental, ¿no? Pero cuando son personas, qué sé yo, musulmanas es un tema de terrorismo, cuando son personas afroamericanas es un tema de racismo. Entonces, creo que esa mirada delicada vale la pena a lo mejor darle alguna cosa. Interesante, sí. Buenísimo. Bueno, es un temazo ese. Es el tema de... Amplio, además, ¿no? No, pero nuevamente, o sea, queda claro que los niños
mediáticamente son lo que menos importan a la larga, ¿no? Lo volvemos a ver. O sea, ya hablamos que nos importaba poco la educación de nuestros niños y el que no se le esté prestando atención a la violencia tras el retorno A la es salud mental de los chicos, ¿no? Que también han estado encerrados. exactamente, exactamente. Es Bueno, una... ahí sí, quiero decir algo de lo que ha dicho Mariela. Es que, claro, o sea, cuando vemos lo que tú decías, Gustavo, ¿no? Cuando vemos las noticias, un pituco haciendo escándalo es uno solo. Pero es diferente a que tú digas el colegio Santa María, ¿no? Que, por ejemplo, o sea, entonces ahí yo creo que sí hay una diferencia, como dice Mariela, de, o sea, la percepción, ¿no? Una cosa es que ya hay un pituco que ya pues era su culpa, a que ya es un colegio que haya ido, no sé, los congresistas, algunos jugueros. O sea, eso depende también de las noticias, ¿no? O sea, qué colegio sea, como dice Hugo, también hay, por ejemplo, colegios nacionales que sí han salido en las noticias porque la gente asume que eso es el pan de cada día en un colegio nacional, ¿no? Y no es así tampoco. Gracias, Hugo. No sé si alguien más tiene algo que añadir. Ya. Mariela Noles Cotito. Los jueves. La voz de los jueves. La voz de los jueves. ¿Cómo están? Buenos días con todos y todas. ¿Qué tal? Nada, agradecerles el recibimiento del último texto. De verdad me sorprendió a mí gratamente los buenos comentarios recibidos. Un poco, habiendo escrito sobre estos temas antes, tenía la costumbre de presionar, enviar y correr a meterme debajo de mi cama, ¿no? Por si acaso. Pero no, en realidad hubo muy buenos comentarios, buen recibimiento, fue recogido por otras instituciones también y muy bacán. Yo creo que eventualmente quien recibió algún tipo de comentario negativo más bien fue Alberto, cuando lo compartió, ¿no? Pero bueno, eso tiene también otras características. No, Así el pobre que... está acostumbrado a eso, sí. Sí. De pronto el comentario que más me gustó, y bueno, me lo dieron de manera personal, fue una persona que conozco, medianamente conservadora, que me dijo, pero el tema que planteaste es más o menos obvio, ¿no? Lo cual en realidad me dio mucha alegría, o sea, claro, desde, desde el punto de vista escritor uno puede decir, oye, pero en serio, pero me dio mucha alegría que ese haya sido el recibimiento, porque entonces quiere decir que estamos avanzando, ¿no? Que estos temas se han vuelto mucho más relatable para las personas, así que bacán. Y Mariela, y prometiste en tu artículo que ibas a profundizar en las distintas facetas. A seguir explorando, Entonces, sí. este jueves vas a excavar un poquito más en algo en particular. Sí, estaba planeando hablar o de homofobia en el movimiento afroperuano o de racismo en el movimiento LGTB, pero como a veces sucede, nos gana la coyuntura, que es que un poco de manera sorpresiva para las personas que no están siguiendo esta noticia, el día de ayer se publicó la Política Nacional del Pueblo Afroperuano al 2030. ¿No? Que es una noticia que, digamos, al público en general de pronto le va un poco a sorprender, ¿no? Porque aparece en el discurso público que este instrumento está. Y bueno, sí tuve primero pensé en simplemente dejarlo pasar y seguir con el tema que tenía previsto. Y luego me di cuenta que en realidad valía la pena explorar un poco más la noción de las acciones afirmativas y por qué son importantes y por qué son valiosas en un contexto como el nuestro, ¿no? Porque lo cierto es que nuestro nivel de discurso nos lleva muchas veces a cuestionar sobre si las acciones afirmativas son pertinentes, muchas personas las consideran a veces un beneficio inclusive, ¿no? Cuando en realidad son medidas correctivas. Ahora, yo prometí que iba a continuar durante todo junio con esta mirada, ¿no?, afro-LGTB. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que noto en el documento es de que hay una ausencia bien notoria respecto de la población LGTBIQ+ como sujeto de protección, ¿no? Entonces, claro, eso luego lo puedo seguir desarrollando un poquito más. Ya estoy pensando en la siguiente columna que podría tener que ver con qué significa, por ejemplo, que esta población no sea parte o no esté, digamos, no sea un sujeto a quien se destinan servicios y programas a nivel de todo el Estado, ¿no? Pero eso ya será el próximo jueves.
Entonces, nada, en esta vamos a analizar, como les digo, un poco esta política y a partir de esta las medidas afirmativas, por qué son importantes y qué viene esta política a tratar de resolver. ¿Quién publica la política? ¿El Ministerio de Cultura? O... El Ministerio de Cultura. Okay. Sí. Acabo de sentir así, se me escarapela todo al pensar que cuando en un documento oficial no apareces, significa que para el Estado no existes. O sea, qué fuerte darse cuenta de eso. Sí, absolutamente. Y lo cierto es que, digamos, otra vez, para la sobrereducción de cómo nosotros tratamos estos temas, ¿no? Para muchas personas, la percepción respecto de la agenda LGTB tiene que ver estrictamente con matrimonio, ¿no? Por ejemplo. Y lo cierto es que el tema va muchísimo más allá. Hay un catálogo de derechos enorme que no está garantizado para las personas únicamente en base a su orientación sexual, y eso es algo en lo que tenemos que trabajar como sociedad. Estoy pensando, por ejemplo, el tema salud, ¿no? Que, por ejemplo, los afroperuanos son uno de los grupos más discriminados en ambientes hospitalarios, ¿no? Desde la atención que reciben, cómo los médicos hablan sobre el dolor, etcétera, ¿no? Y claro, ahí siendo, por ejemplo, minorías, en ambos casos, es un riesgo para tu salud, ¿no? O sea, va más allá, la gente piensa como que, se sintió ofendido, y es como, no, esto puede ser mortal para ciertas personas, ¿no? Sí, claro. Y Imagínate también que en te el piden archivo, perdón, y las cosas que van al archivo, que sí están ahí y no están ahí, y también todas las cosas que se pueden conocer sobre los grupos afrodescendientes o de diferentes orientaciones sexuales. Mi colega justamente Magali estudia el travestismo en la época colonial y temprana republicana, así que todos esos documentos se encuentran en el Archivo General Nacional. ¡Wow! ¡Qué paja! una aparición así como... Pero perfecta la anotación de Natalia, muy bien. Perfecto. Natalia y sus pastillas del Archivo General de la Nación. Natalia Belmont. Buenazo, buenazo. Buenísimo, Mariela. No sé si alguien quiere comentarle algo más. Bacán. No, sí, ¿cómo es que nos falta discutir tanto en esto de políticas de acción afirmativa? ¿No? Porque el contrapunto que se le pone es la meritocracia. Y es fácil, pues, argumentar a favor de la meritocracia. No, seamos un país meritocrático, seamos competitivos y que sea el mérito el que defina el acceso a las posiciones y al éxito, etc. Cuando uno de los supuestos básicos y fundamentales de la meritocracia es que hay una igualdad de oportunidades, pues, y ese supuesto básico no se da. Es tan sencilla, la premisa previa debe ser tan sencilla como, perfecto, meritocracia a forro, pero allanemos la cancha para todos, obviamente. Claro, con igualdad de oportunidades. Así es sencillo, es así como pegarte una carrera meritocrática y que mi carril pues no tenga baches, mientras el tuyo sí lo, ¿no? Mientras el tuyo está plano. Es así de sencillo. Ya, bacán. Gracias, gracias, Mariela. Alejandra Ruiz León, desde Atlanta. Yo, bueno, no tenía tema hasta hace un ratito, pero hay un tema que quiero hablar, solo que no sé tanto y me toca investigar. Es que estaba escuchando un podcast, que de ahí se los mando, es sobre los primeros, algunos problemas éticos que está habiendo con las inseminaciones artificiales, porque cuando empezaban a darse, la gente que, por ejemplo, ya tienen, o sea, los primeros bebés, ¿no? Ya tienen unos 30, etcétera, años, y cuando se empezó a usar esa tecnología, no había tanto acceso a que uno se hiciera pruebas genéticas, pero ahora todo el mundo se hace lo de 23andMe aquí en Estados Unidos, y la gente empezó a descubrir que de la nada tiene 3 medios hermanos, 6 medios hermanos, hasta 60 medios hermanos, porque cuando tú te haces esas pruebas caseras, te sale si tienes familiares, ¿no? Entonces ahora un montón de gente empezó a descubrir eso, y hay todos los temas éticos, ¿no? Entonces, obviamente eso está muy aterrizado al sistema de Estados Unidos, donde estas pruebas ya son comunes. Entonces, he estado hablando con unos médicos, pero todavía me falta preguntar a unos abogados cómo se hacen estas cosas en Perú, ¿no? O sea, cuál es la regulación, cuáles son las normas. También hay un documental de Netflix justo esta semana de un médico que él mismo dona la muestra, ¿no? Entonces, ¿cómo está regulado eso en Perú? Me interesa saber, porque es un tema que en verdad nunca había visto
sea, sí lo había escuchado típico en la universidad, ¿no? Pero como muy alejado. Pero claro, ahora que estás viendo que las propias personas tienen eso, probablemente escriba en un par de semanas. Y para esta semana voy a escribir sobre la muestra del Museo Intitec, que es el museo sobre el que hago mi tesis, que está en el MUNA ahorita. Han hecho una pequeña muestra y han traído los mismos objetos que estaban en el museo inicial, que el CONCITEC los ha restaurado y los ha puesto ahí, ¿no? Entonces creo que hay unos 12 o no sé, pero bueno, me han mandado fotos y videos, así que para hablar un poco más del museo y también que la gente vaya a ver esta pequeña exposición, ¿no? Para hablar del MUNA, dices, de paso. O sea, dentro del MUNA han recuperado, el CONCITEC ha puesto una muestra chiquita del Museo Intitec. No, claro, para hablar del ITINTEC que está ahorita dentro del MUNA. Pero, Sí. o sea, está ahí, o sea, en Pachacamac. Ajá. ¿No? En Lurín. Pachacamac es Lurín. Sí, sí, Ya, sí. Ya, ahí tu reto es cómo hace sexy el tema, porque cuando hablas obviamente de vacunas, ¿no? O del virus, la viruela del mono, la gente dice. Sí, o sea, ese tema es interesante porque el Museo Intitec, que es el que yo estudio, fue el primer museo interactivo de ciencia de Latinoamérica. Ajá. O sea, fue mucho, mucho antes que, bueno, no mucho, pero sí antes que otros países como Colombia, etcétera, por algunos meses, pero fue súper avanzado. Y lo interesante de esta exposición es que son los mismos objetos que hicieron en los 70s. O sea, y entonces es el mismo experimento, ¿no? Entonces, Ajá. y son interactivos, entonces uno puede como usarlos, etcétera. Es interesante porque usualmente no hay, primero, esos experimentos han estado en un archivo, algo así del CONCITEC, y es interesante poder ir a verlos, ¿no? La gente que ha ido le ha gustado la exposición, aunque sea pequeña, pero es que la gente se empiece a interesar y por ahí que se vuelva a construir ese museo, se vuelve a abrir como era antes, ¿no? O sea, parece que podría ser la semana de la petición ciudadana, porque, a ver, claro, si tú titulas, ¿no? Te invito a un experimento, no sé, si después hablas de cómo en un momento dado estuvimos a la vanguardia y ahora tenemos que ir a ver esos vestigios, o sea, cómo podemos hacer para recuperar el tiempo perdido, ¿no? Finalmente ese es el... Sí, además ese museo se ha tratado de reabrir por lo menos 2 veces, ¿no? Iba a estar en el proyecto de Río Verde y luego ese proyecto nunca salió, luego no sé quién más también prometió y tampoco nunca. O sea, es un proyecto que cuando, por ejemplo, yo le cuento a la gente que lo estudio para mi tesis, dice, ¿y por qué nunca se abrió? ¿No? Y es porque ha estado a la deriva política desde que empezó, ¿no? Porque fue parte del Intitec, que era parte del gobierno, luego cuando Fujimori cierra el Intitec y se hace el Indecopi, claro, el museo ya no tiene nada que ver con el Indecopi, ¿no? Pero sí tenía que ver con lo que era el Intitec antes, ¿no? Se hermana con la cruzada de Natalia. Sí, además también hay una reflexión interesante sobre los museos sin colecciones, el MUNA, y las colecciones sin museos, el museo del que estás hablando tú, ¿no? O sea, también es la importancia de quién toma las decisiones políticas, qué cosas son consideradas importantes, necesarias. No, me parece que incluso sobre el MUNA hay bastante lo que se puede decir, porque que tengamos un museo así y que esté vacío en un país donde además el Museo de Arqueología y Antropología se le ha caído el techo y está cerrado hace 5 años, es realmente desolador. O sea que es además una prueba más que la cultura es quién sabe quién rueda el coche. Además es como, claro, o sea, por ejemplo, ahora han llevado a esta exposición porque es pequeña, ¿no? O sea, son unos ciertos experimentos, paneles, etcétera. Pero claro, o sea, si tú dijeras, ya hoy día el MUNA, ya que sea el Museo Nacional de Ciencia, como no está diseñado para eso, ¿no? O sea, los museos también tienen una etapa de que el diseño responde a lo que va a estar adentro, ¿no? Y en este caso, el MUNA no sucede eso, ¿no? Entonces, bueno, bien que hayan aprovechado ahorita el CONCITEC y poner esa exposición ahí, pero ellos mismos saben que no es pues, el lugar tampoco para un museo de ciencia, ¿no? Bacán. Sí, se hermana con el tema de Natalia. Sí, pero bueno, estoy pensando sobre lo otro, así que si alguien sabe de lo otro. Sobre lo otro, Sí. ojalá por ahí debería salir un Casos del Corazón de Magali Moro. O sea, estuve cepillando con mi hermano sin saberlo. Así. No, es interesante todos los... O sea, es eso, entra de eso de la ciencia sin regulación, ¿no? Son tecnologías sin regulación y luego... Pero no deberían, pero no sé,
cuando hay una donación o cuando hay ese tipo de inseminaciones, no hay como una firma por para guardar los datos y no investigar, no saber. Supuestamente debería ser así, ¿no? O sea, yo sé que hay gente que sí dona y tú puedes tener contacto con quien vaya a nacer o no, y hay veces que no lo aceptas, pero esto Me es como que es un parece, paso más allá. me parece, Timmy, que hay varias cosas ahí que tienen que ver con los cambios en la ley, o sea, que han habido momentos y que luego también la ley ha cambiado a que las personas tienen derecho a tener su identidad, así le hayan prometido al donante que nunca va a tener relación con la criatura. O sea, hay una serie de zonas grises bien complicadas. Y en el caso ese particular del doctor que menciona Alejandra, que hay una serie en Netflix que ha sido muy comentada, eso ya es realmente lo que raya en el abuso y en la criminalidad. O sea, este tipo además no le decía a la gente qué es lo que estaba haciendo ni dónde había sacado. También la desesperación por reproducirse, sea como sea, ¿no? Entonces ahí hay una serie de cosas bien complejas que tienen que ver con la legalidad, con la ética, y con los cambios de la idea sobre la identidad. Y como decía Alejandra, que ahora cualquier persona puede hacerse un test genético y averiguar quiénes son sus familiares. O sea, también hay personas que han descubierto que no son pues quienes creen que son. Y también hay toda una historia de cómo se desarrollan muchas de esas tecnologías que tiene que ver en el caso de Argentina, en que se roban a las mujeres, de las mujeres embarazadas, se roban a los bebés y luego con tecnologías genéticas que han logrado ir recuperando su identidad, los nietos, porque han tratado de trazar la relación entre las abuelas, los tíos. Hay una cosa muy, muy compleja sobre además cómo ahora entendemos la posibilidad de probar la paternidad, sobre todo sin tela de juicio, ¿no? Sí, además básicamente, por ejemplo, esto que dices, Timmy, todos estos avances que ha habido, por ejemplo, para mantener el anonimato o para no poder contactar o sí contactar, todo eso se ha dado a partir de casos en los que el problema ha surgido. O sea, nunca ha sido los científicos que dijeron, bueno, cuando empezamos, o sea, había unas lineaciones, pero eran muy, o sea, muy libres o siempre como viendo el lado positivo, ¿no? Por ejemplo, ahora les voy a pasar, hay un caso de incluso cuando en los primeros casos, los que trataban esta tecnología solo buscaban donantes de esperma que eran premios Nobel. O sea, y solo premios Nobel en ciencias, o sea, ni paz ni literatura, ¿no? O sea, a ese nivel de eugenesia estaban. Entonces, escriban, por favor. y también un montón de estos centros, por ejemplo, al inicio y hasta ahora, ¿no? Su principal, siempre buscan donantes cerca de universidades, ¿no? Entonces, Harvard, MIT, Caltech están repletos de esos centros porque también hay esa idea de que la inteligencia se va a heredar. O sea, es un tema súper complejo, pero sí me interesa saber en Perú cuáles son los mínimos, ¿no? ¿Qué es lo mínimo que se ofrece? Si ha habido este tipo de juicios, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ahí que estoy buscando algún abogado si hace este tipo de temas, ¿no? Oye, pero ese es un gran artículo. Sí, claro. Vale, es un gran artículo. Porque claro, lo vemos en Estados Unidos y lo vemos como lejano, ¿no? Pero yo pienso no debe ser tan lejano, ¿no? O por lo menos no sabemos que es otra cosa, ¿no? Ok, o sea, se busca esperma de premio Nobel, no de literatura, que sea No, su o sea, especial, ningún pega. que sea Más su- abstenerse. Abstener. Se busca abogado fertilizador. Ajá. Qué gracioso. Vargas Llosa abstenerse, por favor. Claro. Gracias, Ale. Bueno, me toca. Miren, yo tengo una inquietud, no tengo un artículo. Más que un tema, tengo una inquietud y yo creo que sí, a mi generación le va a gustar, a Alejandra también, porque ahí está la pesca de esto. Me atrapa el tema de Diego Berti y Jaime Bailey. O sea, de verdad, lo confieso, y quiero entender por qué. O sea, ¿por qué? Creo que tiene que ver que somos de la misma generación. Creo que tiene que ver con que a ellos los conocí más o menos en la misma época. Perdón, Gustavo, ¿quieres saber por qué te atrapa a ti o por qué el tema es llamativo? Primero, porque el tema sería llamativo, si es que es llamativo, ¿no? Porque sí me toca en lo generacional. O sea, creo que, por un lado, como los conozco a ambos, no son mis amigos, pero de alguna manera los conocí en esa época, ya no los he vuelto a ver.
Y salió la novela de Bailey, y me acuerdo mucho de cómo se alborotó el cotarro acá, ¿no? Por no se lo digas a nadie. Que sí fue una novela, pues, en esta sociedad pacata fue un puñetazo. Pero creo que lo que me termina conmoviendo es cómo mi generación creció sin salir, sin ser libre. Hasta ahora creo que es así, ¿no? Pero alguien de mi edad que recién a estas alturas diga, ya, pues, qué chucha, soy así, me conmueve, me conmueve. Entonces, no sé, tengo esa inquietud y de repente hablando con ustedes termino aterrizando en algo. Silencio. Sí. Mejor voy a escribir otra cosa. Lo que pasa es que hay muchas cosas que decir. El problema es que hay como una se juntan dos caminos hacia donde pasas a lo personal y donde creo que justamente lo mismo que le pasó a Diego en el momento en el que se escribió la novela, se podría volver a hacer. Cada uno tiene su momento de salir del closet también, o sea, Ajá. y su entorno se lo puede hacer más fácil o más difícil también. Entonces, también tienen sus prioridades y cada uno tiene sus propias cosas en la cabeza. Entonces, no sé, hay cosas como, a partir de justamente de que Diego sale del closet, digamos, hay una cuenta en Twitter que se llama Gays, que Ya. es como, así como los de derecha out of contest, es como gays, ¿no? Y Ujú. todo la homofobia que hay dentro de los gays. Y un tweet diciendo como, ojalá que no lo dejen marchar a Diego en esta marcha, porque a los 50 y tantos años no puede salir del closet. Qué O fuerte. sea, claro, ¿entiendes? O sea, ese tipo de cosas son como, no pueden existir. Entonces, justamente una comunidad que lo que necesita es todo lo contrario, genera ese tipo de cosas. Entonces, bueno, para regresar al tema, creo que hay un momento en el que se encuentra, digamos, lo personal, y creo que Mm, hay una línea muy delgada que creo que mm. no sé si se Ah, ah, pueda... ah, ya, a ver si entiendo bien. O sea, por un lado en aquella novela, o sea, Bailey tenía todo el derecho de procesar su bisexualidad Sí, a través de la literatura y de poner el tema, porque fue un tema que puso ahí en la sí, claro. discusión, ¿no? Portada de caretas y todo, me acuerdo. Pero claro, Diego a su vez tenía todo el derecho de no ser sacado del closet por otro y que encontrara su momento. Eso Mm. es lo que estoy entendiendo. Baja. Claro. Yo lo, yo lo que te diría, Gustavo, que soy de tu misma generación, quizás un poco menor, y Bastante conocí en su menor, momento, Nata. mucho menor, conocí a Diego, entramos juntos a la Universidad Católica cuando él hizo su temporada y fuimos bastante amigos en esa época. A mí te digo que lo que me genera es más bien, escucha, la vida privada de la gente es la vida privada de la gente. Por más de que Jaime Bailey y Diego Berti, los dos son figuras públicas, me parece que su sexualidad, su opción de cómo llevarla o cómo presentarla al mundo es más suya que nuestra. No sé, De esa es acuerdo. siempre ha sido mi visión, siempre ha sido mi sensación. O sea, sí recuerdo que la novela fue como el gran suceso y además eran los chismes, porque además no solamente fue que lo sacó del closet a Diego, sino también habló de sus novias, a Claro, quienes yo quemó un conocía a montón de gente. todas, y de una manera realmente muy íntima y muy desagradable, la hermana Mm. de una amiga que si tenía pelos en la teta, o sea, era realmente, y además la gente dedicada a desmenuzar quién es quién, porque ni siquiera era un Romana Clef, era los nombres de ti completos, entonces, no sé, ahí hay una incomodidad, te digo, de mi parte, Y es, de a quién y le es una importa. pena, ¿no? Porque finalmente, claro, me imagino que y eso es lo que viven los escritores de ficción cuando combinan pues realidad y la exageran por último, o la disfrazan, es que en el lugar donde vive la gente de carne y hueso, este, la calidad de la obra literaria se ve desplazada porque empiezan a arder pues emociones vívidas, reales, ¿no?
Mientras que si alguien lee la novela pues en Timbuktu o traducida, la calidad literaria, digamos, pasa a primer plano, ¿no? Ese fue el problema de esa novela acá. Interesante. O tal vez imaginar cómo Ya. sería esa novela ahora, o sea, ¿Cómo sería? No, ya sería pues como... o sea, no Pero sería... ojo que en ese momento para nuestra generación, Jaime Bailey y Diego Berti no eran dos personas desconocidas. O No, sea, eran era además conocidos. una ciudad muy pequeña, un mundo muy, muy chiquito, y entonces el escándalo pues era realmente de marca mayor en su momento, ¿no? Sí, claro, la gente leía el libro para, como dice Natalia, averiguar quién era quién y decía... Exactamente. En vez de disfrutarlo como literatura, pues te metías a leer un hola sofisticado, ¿no? Un cosas sofisticado, un Magali sofisticado. Pero sin Entonces, tanta sofisticación, o sea, era de una evidencia, sobre todo si además, en el caso mío, conocías a las personas a de eso cerca, voy. era pues realmente desagradable. Porque además las otras personas no tenían derecho a respuesta, ¿no? O sea, un poco es como, no sé, cuando Mario Vargas Llosa escribe La tía Julia el escribidor, y años más tarde la tía Julia escribe, la señora Julia Urquidi escribe lo que Varguitas no dijo, porque claro, ahí también él usa su vida privada para contar la historia que se le canta, ¿no? Y además una persona que escribe tiene todo el derecho a escribir lo que le dé la gana. Pero igual hay una pregunta, ¿no? De ética incluso, sobre qué derecho tiene uno a contar las intimidades de los demás. O sea, ¿cuál es la línea entre la literatura y el chisme? No sé, eso quizás es algo para ti, Gustavo. Por ahí va, tampoco quiero ser así como... De No hecho, es una cuestión de censura, entra como ¿no? un tema de reflexión dentro del artículo si lo termino escribiendo también. Sí. Qué paja, muy bien. Mm. Entre ficción y chisme. Buenísimo. No sé si alguien tiene algo más que decir. Nadie quiere cantar. Hoy ha salido ese sol de nuevo. ¿Nada? Ya. Muy bien. Y así cerramos la revisión semanal. La primera semana de junio. Primer sábado de junio. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Díganle a sus amigos, amigas que se suscriban, por favor, para que la Caigua siga licuándose. Nos vemos. Chao, chao. Hasta la próxima semana. Chao.